Tenga la bondad de buscar en el Nuevo Testamento de su Biblia el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 7. Estoy enfocando el tema de la fe en la familia. Y al hablar de la familia, por supuesto que debemos hablar no solo de la fe que debe haber en el seno de la familia, sino también de las finanzas familiares, tema que lo trataremos posteriormente. Bien, veamos Hebreos 11 desde el verso 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Parece que todo el mundo sabe y habla del Titanic, no solo por las películas producidas con ese tema, sino porque el Titanic fue una realidad histórica. Antes de su viaje inicial, se decía que nada podría hundir ese barco. Y en su primer viaje, eso mismo es lo que sucedió. Se hundió. En su tiempo fue un verdadero y monstruoso palacio flotante. Incomparable en lujo y esplendor, tenía enormes salones de baile, canchas de tenis, baños, sauna, salones de belleza, muebles exquisitos, vajillas finísimas. Toda una fantasía hecha realidad. El Titanic se ha convertido a través del tiempo en una lección objetiva usada por gente religiosa y secular, y seguirá haciéndolo hasta cuando Jesucristo regrese. Al estudiar este asunto del Titanic, hay algunas cosas que llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, la confianza de aquellos que la denominaron como la nave más segura del mundo. De hecho, se hacía énfasis en que el Titanic estaba construido de tal manera que prácticamente era imposible que se hundiera. Y creo que eso fue lo que atrajo a los pasajeros, el saber que, de acuerdo a la propaganda, el Titanic era el único y el más grande navío del mundo que no podía hundirse. Y claro, sobraron los pasajeros para el primer viaje del Titanic. Es más, se dice que cientos de pasajeros quedaron en lista de espera para el siguiente viaje. Estoy seguro que después de la tragedia del Titanic, durante su viaje inaugural, esos pasajeros que quedaron en lista de espera habrán estado muy agradecidos de no haber podido viajar. Bruce Ismay fue el presidente de la empresa Estrella Blanca, propietaria del Titanic, y en declaraciones a la prensa manifestó lo siguiente: es imposible imaginarse alguna circunstancia que podría causar que el Titanic se hunda. La moderna tecnología utilizada en la construcción de este barco ha previsto todas y cada una de las posibilidades que ocasionarían que cualquier otra nave se hunda. Y luego, con verdadera arrogancia, declaró: ni Dios mismo podría hundir este barco. Y con esta confianza extrema, el Titanic inició su primer viaje. Pero no solo había esta confianza, sino, y hasta cierto punto, un espíritu de placidez, de descuido, de orgullo en la tecnología y de arrogancia en lo que el hombre había logrado al construir esa verdadera nave gigante de los mares. Después de la tragedia, una de las personas que se salvó declaró: estábamos en una verdadera diversión. Las risas y el jolgorio eran las cosas más importantes de esa noche. El tiempo era excelente. La comodidad y el lujo a bordo eran exactamente lo que se nos había prometido. Y por eso nos parecía que los días pasaban demasiada prisa. Yo pensaba que podría vivir así toda mi vida. Miles de personas navegando en lo que aparentemente era un barco que jamás podía hundirse. Todos gozando de un tiempo maravilloso, y los encargados del cuidado y atención a los pasajeros repetían constantemente por las noches: todo está bien. Y las lámparas alumbran brillantemente. Sin embargo, muy pronto esas lámparas dejaron de brillar en el Titanic. La noche del 14 de abril de 1912, lo único que se deslizaba rápidamente sobre ese sector de la superficie del Océano Atlántico era ese majestuoso transatlántico. Las estrellas eran como lámparas encendidas en el terciopelo negro de la noche.
Y en el interior del Titanic, los pasajeros se divertían, bailaban, comían, jugaban, y algunos, estoy seguro, habrán estado durmiendo. Y de pronto lo inaudito, lo inimaginable, lo imposible, la tragedia, el costado del Titanic chocó contra un témpano de hielo cuya presencia no fue advertida ni notada por nadie. El barco había estado navegando a la regulada velocidad de 22 nudos por hora, o sea, más o menos unos 40 kilómetros por hora. Y a las 11:40 de la noche, el témpano de hielo abrió una profunda brecha de casi 100 metros en el costado metálico del Titanic. Y paulatinamente fue inundando las cámaras a prueba de filtraciones, las mismas que se llenaron una tras otra, y el Titanic se fue hundiendo lenta, pero inexorablemente. Lo extraño es que ninguna alarma sonó, pero la noticia gradualmente se fue esparciendo. Sin embargo, muy pocos a bordo parecían preocupados, aún sabiendo que habían chocado contra un gigantesco témpano de hielo, y aquellos que mostraron alguna preocupación se conformaron en la seguridad de que todo estaba bajo control, y que por eso no habían hecho sonar la alarma. A muchos incluso se les dijo que a pesar de la realidad del choque con el témpano de hielo, no había ningún peligro. Y la gente continuó divirtiéndose, bailando, comiendo, jugando, etc. Sin embargo, ya para las 2:45 de la mañana, una bengala fue disparada al aire. La primera de 8 que fueron lanzadas como llamadas inútiles de auxilio. Finalmente se dieron cuenta que el barco tenía que ser abandonado. Primero las mujeres y los niños debían abandonar ese palacio que se hundía. A la 1:30 de la mañana, el crucero de ensueño se había convertido en la más horrible pesadilla, y para muchos fue demasiado tarde. Había 2,000 personas a bordo del Titanic, pero en los botes salvavidas solo había espacio para 1,000. En ese momento todos se olvidaron de las reglas, de los principios elementales de cortesía, de caballerosidad, etc. Los hombres no tuvieron reparos en empujar fuera del camino y hasta pisar sobre mujeres y niños para tratar de lograr un espacio en los botes salvavidas. Muchos hombres se disfrazaron de mujeres para tratar de salvarse. Y muchos de quienes ya estaban en los botes salvavidas vieron a sus seres amados quedarse en el barco que se hundía, o en su desesperación saltar sin chalecos salvavidas hacia las negras aguas del océano. Muchos vieron a sus cónyuges, a hijos, a hijas, a sus novios o novias, a sus abuelitos o a sus nietos, pasar a la eternidad en medio de la desesperación y de la angustia. Y quienes ya estaban en los botes salvavidas solo escuchaban las voces de aquellos que estaban tratando de sobrevivir, nadando en las heladas aguas del mar, clamando por auxilio. Pero ya no había espacio para nadie más en los botes, y esas voces se fueron apagando en la oscuridad de la noche. Lo impensable había sucedido. El Titanic se había hundido. Solo quedaban unos pocos desesperados sobrevivientes. 1,500 almas tuvieron un sepulcro líquido.
A bordo del Titanic había varias clases: los pasajeros de la clase de lujo, los pasajeros de primera, de segundo y de tercera clase, y por supuesto, mozos, mecánicos, carpinteros, plomeros, cocineros, etcétera, etcétera. Pero durante la tragedia, esas clases desaparecieron. No tenían ninguna importancia. Y realmente quedaron solo dos clases: los salvados y los perdidos. En nuestra sociedad actual tenemos diferentes clases, pero ¿no se ha puesto a pensar que es como si todos estuviéramos a bordo del Titanic y no tenemos ni la menor idea cuándo y en qué forma vamos a chocar con nuestro destino? Y que cuando eso suceda, solamente quedarán dos clases: los salvados y los perdidos. Y estuve pensando en el buen y seguro barco de la gracia en el cual Noé y su familia se salvaron. ¿Y qué diferencia hay entre el arca y el Titanic? Usted sabe que la historia de Noé es una historia verdadera. Y nosotros debemos poner a nuestra familia en el arca de seguridad, que es la única forma garantizada de salvarla. Hay varias cosas que debemos notar en Hebreos 11:7. En primer lugar, la fe de Noé. Verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Aquí cuando se dice su casa, está haciendo referencia a su familia. ¿Cómo es que fue educado Moisés? Por fe. ¿Cómo es que vamos a educar a nuestros hijos en estos días en los cuales vivimos? Por fe. Por fe, Noé preparó el arca. Mi amigo, la fe no es el quedarse sentado sin hacer nada, diciendo lo que será, será. Fe es creencia que tiene piernas y brazos. Noé, por fe, preparó el arca. La fe de él fue una fe que esperaba y trabajaba. Por 120 años estuvo construyendo el arca con el juicio de Dios por delante y el sonido de los martillos por detrás. Y la Biblia dice que él hizo esto porque fue advertido por Dios. O sea, su fe estaba basada en la palabra de Dios, porque la fe, como lo dijera Pablo siglos más tarde, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fue una revelación divina la que causó que Noé hiciera lo que hizo. Eso significa que usted no tendrá fe por su familia hasta que escuche la voz de Dios. La fe verdadera, aunque esté sola, permanece. A Noé lo miraban como si fuera una persona extraña, rara, excéntrica, completamente diferente de todos. Y en nuestros días, a los genuinos cristianos se nos sigue mirando de la misma manera, porque no nos amoldamos a los parámetros del mundo. Noé fue diferente. Y nosotros debemos serlo también, aunque nos quedemos solos. La verdadera fe no depende de las apariencias. Y por las apariencias, no había razón para creer que habría un diluvio. Y después de todo, ¿qué era un diluvio? Tanto como podemos deducir, nunca ni siquiera había llovido sobre la tierra. Había una especie de rocío que caía refrescantemente sobre toda la creación de Dios. Nunca había sucedido una calamidad mundial. No había nada que hiciera pensar en un diluvio. Siempre cielo azul y despejado. Y de acuerdo a las palabras de Jesús, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Todo era tranquilo, espléndido, como a bordo del Titanic. Pero Noé era diferente. Noé tenía fe. Así que, en primer lugar, Noé tenía una fe firme. En segundo lugar, Noé era un hombre temeroso. Cuando Noé recibió directamente de parte de Dios la advertencia de cosas que ni siquiera se veían, la Biblia dice que con temor preparó el arca. Con temor.
¿Se acuerda de los padres de Moisés, Amram y Jocabed, quienes no tuvieron temor del edicto del faraón? Por eso más tarde el joven Moisés no tuvo temor de darle la espalda al faraón. Pero ahora leemos que Noé con temor. ¿Sabe usted que hay dos clases de temor? Hay el temor de Dios y hay el temor del mundo. Amram y Jocabed no tenían temor del mundo. ¿Sabe por qué? Pues porque tenían el temor de Dios. Y de esa clase de temor es de la que estamos hablando ahora. Noé fue advertido por Dios. Y cuando hablamos del temor de Dios, estamos hablando del principio de la sabiduría. Ahora, por favor, escúcheme atentamente. El temor de Dios no significa que estamos asombrados, asustados, desmayados, sobrecogidos de espanto al pensar en Dios. No, de ninguna manera. El temor de Dios es amor de rodillas. Es el entender que nuestro Dios es extraordinario y es absolutamente santo. A veces escucha personas decir que no creen en ninguna religión basada en el miedo. Yo no estoy de acuerdo con quienes así piensan. Y creo que esas personas no son honestas al decir tal cosa. ¿Sabe por qué? Porque aunque no lo admitamos, nuestra vida cotidiana está basada en el temor. Tenemos morir de hambre, por eso comemos. Tenemos resfríos y catarros, por eso nos arropamos bien y tomamos medicinas, aunque sean caseras. Tememos que los ladrones vengan a robar en nuestra casa, por eso aseguramos puertas y ventanas y ponemos más de una cerradura y cerramientos y alarmas y tenemos perros y seguridad privada en el vecindario, etcétera, etcétera, etcétera. Cada día, aún sin proponernos, ejercitamos nuestros sentidos de supervivencia. Pero ¿sabe cuál es el mayor peligro que el hombre enfrentará? Es la ira de Dios contra nuestro pecado e incredulidad. Por lo tanto, cualquier hombre es realmente sabio cuando, movido por el temor, busca el estar bien con Dios. En Mateo 10:28 encontramos las siguientes palabras de Jesús: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En otras palabras, no tema a la gente del mundo, tema a Dios Todopoderoso. El supremo peligro será el estar frente a Dios sin haber sido perdonado. Y francamente, yo prefiero que, aunque sea por temor, la gente busque a Dios, a que por no tener temor, terminen sus vidas en el infierno. Hay algo sobre lo cual recibimos advertencias. Noé, con temor y todo, cumplió con lo que se le había ordenado. Hace años leí de unos marineros que le preguntaron a su capellán: ¿cree usted en el infierno? Y el capellán contestó: por supuesto que creo en el infierno. ¿Por qué lo preguntan? Y los marineros le dijeron: porque si hay infierno y usted no cree en él, no lo queremos como capellán. Y si es que no hay infierno, no necesitamos ningún capellán. Amigo, Jesús no es un capellán. Jesús, siendo quien es, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, es el único que puede perdonarnos de nuestras faltas, de nuestros pecados y salvarnos de la ira venidera. Como padres, ¿cómo podemos enfrentar la propaganda de beber responsablemente? ¿Qué podemos hacer al respecto? Primero, no tener absolutamente ningún licor en el hogar. Segundo, cuando sus hijos salen por la noche, levántese a recibirlos cuando regresen. Abráceles y de paso podrá percibir su aliento. Mi amigo, es mejor perder unas horas de sueño que perder a sus hijos. Tercero, de vez en cuando lleve a sus hijos a la sala de emergencia de algún hospital
especialmente viernes y sábados, para que vean a las víctimas de accidentes relacionados con los licores, para que escuchen lo que dicen doctores y enfermeras sobre cada caso. Cuarto, cada ciudad del mundo tiene calles en donde uno puede ver a borrachos durmiendo en las aceras, muchas veces sobre su propio vómito. Lleve a sus hijos para que vean las consecuencias de lo que comenzó con la frase "voy a beber responsablemente". Deje que sus hijos vean más allá de la realidad virtual, de la atractiva propaganda en radio y televisión. Deje que vean la realidad actual. Proverbios 21:11 dice: cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Aquí la palabra simple significa inocente, crédulo, que no tiene ningún discernimiento y que cree todo lo que ve en forma de propaganda, y no solo eso, sino que lo promociona. Vivimos en una sociedad hedonística en donde Satanás usa el entretenimiento para que terminemos aceptando aún lo inaceptable. Por ejemplo, las comedias en horario especial en la televisión. Cuando por medio de ellas se nos enseña a reírnos del pecado, nunca lo consideraremos en serio como pecado. 88% de las comedias tienen situaciones sexuales que no dejan nada a la imaginación. Su contenido es totalmente inmoral, ofensivo por su lenguaje y degradante por su mensaje, y sin embargo, miles y miles de padres, aun creyentes, usan la televisión como niñera. ¿No es eso una manera de aprobar toda la inmoralidad que en la iglesia condenamos? El conflicto es espiritual. Detrás de la industria licorera, detrás del mundo del entretenimiento, detrás del sistema educativo humanista y evolucionista, hay una mente maestra. Y la única respuesta para un conflicto espiritual es la fe. Amram y Jocabed no tuvieron temor del decreto del faraón porque, por fe, vieron al Rey de Reyes. Cuarto, la fe ve cada desafío como algo que puede solucionarse. Ellos tuvieron un problema y lo solucionaron. No se intimidaron por el decreto del rey, ni por ese siniestro ministro del miedo que es Satanás. Y al no tener miedo, ellos hicieron algo. Rechazaron el ceder al espíritu de temor con que Satanás trata de seducir y destruir a nuestros hijos. Se negaron a ser ociosos y pasivos, egoístas y cobardes. Amram y Jocabed, ¿qué es lo que hicieron? Pues tomaron a su precioso bebecito y lo pusieron en una canasta calafateada, una especie de bote chiquito, y pusieron esa canasta en las aguas del río Nilo. Deseo que ponga mucha atención en este evento. No fue hecho con actitud fatalista. No dijeron, nada podemos hacer, así que lo que será, será. No. Si usted tiene un jardín y no lo cuida y se preocupa por él en forma sistemática, muy pronto lo que tendrá será un campo de hierba mala. La actitud de Amram y Jocabed tampoco fue una actitud fanática, o sea, no lo tiraron simplemente a las aguas del Nilo diciendo, si Dios quiere salvarle, pues le salvará. No. Más bien construyeron y adecuaron una pequeña canasta hecha de juncos ribereños, pusieron al bebé Moisés en ella y confiaron en la protección de Dios. Y eso, mi amigo, no es ni fatalismo ni fanatismo, eso es fe. Tal vez alguien me pregunte, pastor, ¿cómo sabe que eso fue fe? Fácil, porque hicieron algo. Busque Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Escúcheme, porque lo que voy a decir es importante. La verdadera fe nunca es ociosa o inactiva. Proverbios 22:6 comienza diciendo, instruye. Y esto no significa enseñar,
sino preparar a alguien para una competencia por medio del ejercicio, de la disciplina mental y física para lograr un objetivo previsto. ¿Está usted orando, instruyendo, enseñando, actuando por sus hijos? Asisten como familia a una iglesia sólida, fundamental, que cree que la Biblia es la palabra de Dios y la predicación es cristocéntrica. Los profesores y profesoras de la escuela dominical, los que le enseñan a usted y a sus hijos cada domingo, son creyentes espiritualmente maduros. Tienen una fe bíblica y su vida hogareña es ejemplar. Vive usted frente a sus hijos por precepto y ejemplo. ¿Lo ven? El instruir es mucho más que simplemente enseñar. ¿Alguna vez ha visto a un hombre entrenando a su perro? Me parece que algunos padres pasan más tiempo entrenando a sus perros que instruyendo a sus hijos. Y por las noches se aseguran de que el perro esté bien seguro en su perrera, pero dejan que sus hijos salgan quién sabe a dónde. ¿Quiere que le diga algo? Bueno, eso para mí no tiene ningún sentido. Pasar más tiempo y preocuparse más por el perro que por los hijos. La verdadera fe es creencia con piernas. Y muchos padres se escudan diciendo, bueno, estoy pagando para que reciban una buena educación. Teddy Roosevelt, expresidente de los Estados Unidos, alguna vez dijo, cuando solo se educa la parte intelectual de un hombre y no la parte moral, lo único que se está haciendo es creando un peligro para la sociedad. Escúcheme, ni la escuela, colegio o universidad, ni los clubes deportivos o sociales, ni la iglesia, ni los consejeros familiares, ni los mejores programas recreativos pueden reemplazar a la instrucción en el hogar. Nadie puede hacer lo que se supone usted debe hacerlo. Esa es la diferencia entre el instruir y el educar. Usted le puede enseñar a su hijo algo, pero otra persona puede enseñarle algo diferente. Y su hijo puede decidir creer lo que la otra persona le enseñó. Pero cuando usted instruye a su hijo, está poniendo algo dentro de él que no importa cuán rebelde se vuelva, siempre habrá algo en su interior que lo refrena. Un pequeño muchachito un día se enojó mucho con su mamá y decidió fugarse de su casa. Así que se montó en su triciclo y comenzó a pedalear furiosamente por la vereda. Un hombre que le vio le preguntó, pequeño, ¿qué estás haciendo? Estoy huyendo de mi casa. Y el hombre le dijo, bueno, si es que estás huyendo, ¿por qué estás dando vueltas y más vueltas alrededor del bloque? Y el niño le contestó, porque mi mamá me tiene prohibido cruzar la calle. Eso, mi amigo, se llama instrucción, entrenamiento. ¿Sabe que Jocabed tuvo el enorme gozo y privilegio de instruir a su hijito Moisés? ¿Cómo fue posible eso? Creo que todos conocemos muy bien esa historia. Ahí está el bebé Moisés, navegando plácidamente en su improvisado botecito. La hija del faraón baja al río a bañarse y surge una pregunta. ¿Por qué la hija del faraón baja al río a bañarse? Eso es ridículo. Quiero decir, ella seguramente tenía una tina de mármol, lujosos implementos y utensilios para bañarse y sales aromáticas y todo eso. ¿Ha visto usted alguna vez el río Nilo? Es un río sucio. ¿Por qué a ella se le antojó ese día bañarse en el río? Bueno, yo no lo sé. Más bien dicho, esa fue la providencia de Dios. Y cuando ella estuvo en el río, oyó el llanto de un bebé. Seguramente un ángel bajó y pellizcó al bebé Moisés para que llorara en ese preciso momento. No lo sé, tal vez sea así, pero no estoy seguro. Lo cierto es que la princesa egipcia, tal vez movida por un innato sentimiento maternal,
tomó al bebé en sus brazos mientras que Miriam, la hermana de Moisés, que estaba escondida entre la vegetación del río, miraba todo lo que sucedía. Y con astucia solo explicable por la intervención de Dios, Miriam se acercó a la princesa para informarle que ella conocía a una mujer que estaría complacida de cuidar a ese bebé. Por supuesto, estaba pensando en Jocabed, la madre de Moisés. Cuando uno lee esta historia, es imposible dejar de ver la providencia de Dios. Jocabed tuvo el privilegio de criar, alimentar, instruir y enseñar a su hijito. Y todos esos gastos salían de la tesorería egipcia. Y a Jocabed le pagaron por hacer un trabajo que ella hubiera podido pagar con su propia vida por hacerlo. El criar a su propio hijo. Maravillosa historia. Pero note lo siguiente. Por fe ellos prepararon esa canasta salvavidas. O sea, hicieron aquello que podían hacer. Y fue todo lo que pudieron hacer. Escúcheme, Dios hará el resto. Esa es la providencia de Dios. Yo sé que hay situaciones que usted no puede controlar. Pero cuando usted actúa por fe, cuando hace todo lo que puede hacer y pone a sus retoños en las manos de Dios, Él hará cosas increíbles por sus hijos. Cuando usted tiene una fe firme. Lo que sucedió con Moisés, la hija del faraón, Jocabed y Miriam, no fue una cosa del destino, ni de la buena suerte, ni nada de ese estilo. Fue la providencia de Dios. La fe ve cada desafío como algo que puede resolverse. No deje que el diablo le vuelva negativo o pesimista en lo relacionado con sus hijos. Quinto, la fe ve cada decisión como significativa. Hebreos 11:24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. En simple español, eso quiere decir que no quería que le llamaran nieto del faraón. ¿Por qué? Veamos los versos del 25 al 27. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. A no dudarlo, Moisés enfrentó tremendas tentaciones. Tenía ante él los placeres y los tesoros de Egipto, prestigio e influencia mundial. Egipto en ese tiempo era el imperio más poderoso de la tierra. Todo, absolutamente todo, estaba al alcance de Moisés. Pero él tenía otro sistema de valores, porque la fe ve cada decisión como algo realmente importante. Estaba establecido un sistema de valores. Hebreos 11:26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Ahora, ¿quién hubiera pensado que el vituperio de Cristo sería más valioso que las riquezas de Egipto? Se ve que Moisés había estado pensando y concluyó que las glorias del futuro sobrepasaban y con mucho a los placeres del presente. Vio que ser un hijo de Dios era mucho mejor que ser nieto del faraón y tomó una decisión. Padres, escúchenme. Es una necedad el esperar que sus hijos tomen las decisiones correctas si no ven en ustedes valores apropiados. ¿Quién cree usted que puso esa manera de pensar en la mente y corazón de Moisés? Pues sus padres, Amrad y Jocabed. Cuando la valía fue establecida, entonces la virtud fue escogida. Mire lo que dice el verso 25. Escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. La fe ve cada decisión como importante. Como padres, ¿cuál es nuestro trabajo? Enseñar a nuestros hijos a tomar decisiones, a escoger, y todos debemos hacerlo. Usted, yo,
Todos nosotros siempre tenemos que tomar decisiones, tenemos que escoger, y si escojo no tomar una decisión, ya he hecho una decisión. Ahora escúcheme, todos debemos escoger, pero lo que no podemos escoger son las consecuencias de nuestras decisiones. Cuando usted escoge, o sus hijos toman una decisión, entonces lo que escogieron les escoge a ustedes. Si Moisés no hubiera tomado una decisión, se hubiera quedado donde estuvo. Escogió. Y la fe dice que cada decisión es importante. Al hacer la decisión correcta, un valor fue establecido, una virtud fue escogida y un pecado fue rechazado. Y Moisés se vio frente a una encrucijada. Si seguía por un camino, podría llegar a ocupar el trono del faraón, gozar de toda clase de placeres carnales, tener posesiones materiales y tener popularidad y poder. Si escogía el otro camino, ¿qué es lo que tendría? Vituperio y sufrimiento con el pueblo de Dios. Y muchos piensan que porque escogió lo segundo y rechazó lo primero, Moisés fue un verdadero tonto. Lo fue. Piénselo, piénselo. Todo en este mundo parece que está diseñado para que nuestros hijos sigan por ese camino. ¿No quiere usted que sus hijos sepan hacer decisiones correctas? ¿No se siente bendecido cuando en una ceremonia matrimonial los novios declaran haber escogido primero a Cristo? ¿No siente gratitud a Dios cuando sus hijos le agradecen porque ustedes como padres tomaron el tiempo para instruirles, guiarles y educarles a fin de que ellos escojan el camino correcto? Padres, por favor, no pierdan esa oportunidad de transmitir a sus hijos la realidad de la fe. Vívala, demuéstrela, para que ellos también quieran poseerla. Crea usted en Dios por sus hijos y por cada área de la vida de ellos. Pídale a Dios que le aumente la fe, porque francamente como padres, si algo necesitamos es tener fe abundante, firme y segura. Después de todo, la Biblia dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. A esta realidad, permítame añadir otra. No está en las páginas de la Biblia explícitamente, pero está en el libro de nuestra experiencia. Sin fe, usted será un verdadero fracaso como padre o madre, como abuelo o abuela. Por eso debemos orar constantemente para que Dios aumente nuestra fe y para que esa fe sea la base fundamental de la familia. Si usted aún nada sabe de esa fe bíblica, es porque no tiene una relación personal con Dios por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Por qué no hace esa decisión espiritual ahora mismo? Yo le voy a guiar en una corta oración. Usted repítala usando sus propios